Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Implicados. En el programa de hoy vamos a hablar de trastornos de alimentación y qué papel juega la moda, la estética en todo ello. Y en la segunda mitad del programa hablaremos de ictus, cómo actuar ante un ictus y también cómo prevenirlo. Les invito a quedarse con nosotros durante la siguiente hora. Comienza Implicados. Comenzamos nuestra primera tertulia hablando de trastornos alimentarios y también el papel que influyen los estereotipos de la moda en todo ello. Para hablar de este tema nos acompaña hoy en nuestra mesa María Sanabdón. Ella es dietista nutricionista de Sanae Dietética y Hábitos Saludables. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, gracias. También nos acompaña Maite Pascual, ella es psicóloga especializada en anorexia. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, ¿qué tal? Y a mi derecha se encuentra Miquel García, él es médico del Centro Médico Estético Naturae. Buenas noches, gracias por venir. Hola, muy buenas noches. Y por último, a mi izquierda, se encuentra Nerea Egozco, ella es modelo en la categoría Curvy. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Nos explicarás luego qué es la categoría Curvy y también un poco Sí. hablemos contigo de esos estereotipos que nos dan desde la moda, que se nos ofrece? Vale. Comenzamos, bueno, pues hablando, ¿qué entendemos por trastornos alimentarios? Te pregunto, María, como dietista nutricionista, ¿qué entendemos cuando hablamos de trastornos alimentarios? Sí, el trastorno alimentario implica una conducta alterada en la alimentación, pero más que trastorno alimentario exclusivamente se le suele denominar trastorno de la conducta alimentaria, porque están implicados no solo cambios en la elección de los alimentos que hacemos, en la cantidad que comemos, en qué momento lo hacemos, sino además otras conductas en otros ámbitos de la vida, que acaban modificando el patrón habitual de una persona cuando empieza a desarrollar ese trastorno. Por ejemplo, pues ya por ejemplo, estar en una situación social y sentirse incómodo porque los demás están comiendo algo que él no puede comer, no debe comer, dejar de hacerlo y marcharse a casa y entonces comer desmesuradamente, por ejemplo. O puede influir también el hecho de no querer engordar o de desear tener un peso que no ha podido alcanzar todavía, pero desea en el futuro alcanzarlo, comprarse ropa de una talla que no es la suya todavía y almacenarla en el armario. ¿Qué Por puede llevar a una ejemplo, persona a comprarse ropa de una talla que no es la suya sabiendo que no es la suya? aspirar a que en un momento determinado y cercano vaya a alcanzar esa talla. ¿Qué diferencia podemos establecer entre trastorno alimentario, que es lo que estamos hablando, y trastorno de la conducta alimentaria? Pues esto mismo que te acabo ¿Es lo de mismo? ¿Es exactamente es lo la mismo, misma exactamente, definición? es lo mismo, solo que a muchas veces se habla de se diferente acorta manera. trastorno alimentario, pero realmente es un trastorno de la conducta alimentaria que implica no solo la conducta del hecho así de comer, de cuánto, de cómo y a qué hora, sino la conducta en general de esa persona, las creencias, las decisiones que toma, conductas en la compra, en sus relaciones sociales, a eso me refería. ¿Qué lleva a una persona con un trastorno de la conducta alimentaria a ir a la consulta de una nutricionista? Pues generalmente la queja es no tengo voluntad, quiero adelgazar y es que no tengo voluntad. No tengo voluntad, generalmente es eso, es una insatisfacción con su peso, con su talla y no tengo voluntad, esa es la queja, aunque sabemos que detrás de un trastorno de la conducta alimentaria no hay una falta de voluntad. Muchas veces asociamos el trastorno de la conducta alimentaria a anorexia, a bulimia, también te encontrarás con casos de personas con anorexia que acuden a ti. ¿Cuál es el perfil de estas personas? Sí, bueno, los que más suelen acudir entre estas personas son las personas que sufren bulimia nerviosa. Pero también, aparte de la propiamente dicha y más conocida anorexia o bulimia, ¿verdad?, existen otros muchos trastornos alimentarios a los que se les denomina trastornos de la conducta alimentaria no específicos, porque no cumplen todos los criterios para ser diagnosticados como tales. Un ejemplo, el trastorno por atracón. Y luego, dentro del trastorno por atracón, por ejemplo, hay algunos otros que en determinados individuos coincide que tienen el trastorno, pero otros no. Por ejemplo, me explico. En la obesidad, entre las personas obesas, entre un 20 y un 30% de las personas obesas sufren un trastorno por atracón, que es un trastorno de la conducta alimentaria. Sin embargo, el resto no sufre un trastorno de la conducta alimentaria, tiene una obesidad seguramente debida a su... ¿Genética? No, genética, ¿no? Una enfermedad o la genética predispone.
pero nada más. No condiciona. No condiciona. Sí que hay enfermedades que provocan una obesidad sí o sí, pero este es entre un 2 y un 5. Otros expertos hablan de un 5 como mucho de los casos, ¿de acuerdo? Pero sí que una conducta alimentaria alterada produce una obesidad, ¿de acuerdo? En la mayoría de los casos, pero de entre estas personas, entre el 20 y el 30% sufren un trastorno de la conducta alimentaria, es decir, y suele ser trastorno por atracón, en el que no solo comen cantidades grandes, hay que distinguir muy bien un atracón de una comilona, ¿verdad? Una comilona en un día de fiesta especial pues es normal, es normal. Sin embargo, un atracón es algo muy distinto. En un trastorno por atracón, esa persona tiene una pérdida del control. Después de además haber comido una cantidad ingente de alimento durante un periodo máximo, un periodo de unas 2 horas aproximadamente, una cantidad de comida que otras personas necesitaríamos más tiempo para tomarla, aparte de eso luego hay una purga, hay una conducta compensatoria inadecuada. Una purga, pues o bien un vómito, o bien un ejercicio físico excesivo, ¿a qué llamamos ejercicio físico excesivo, verdad? Porque quien nos pueda oír puede pensar, pues a ver, mi hija o mi marido se pasa 3 pueblos, va todos los días a correr. A ver, pero no es eso, ¿no? Excesivo, el ejercicio físico excesivo es aquel que se hace en horas intempestivas, en horas inadecuadas, aunque la persona esté lesionada, aunque no sea el momento ni el lugar oportuno, aunque caigan chuzos de punta, aunque esté enfermo, esa persona sale. Una obsesión, eso es. Y el atracón, con respecto al comer excesivamente o una comilona de una celebración, también tiene sus características muy particulares. Se tiene que producir pues, entre unas 2 veces a la semana, al menos 3 veces, al menos durante 3 meses, perdón, para que sea considerado un trastorno por atracón, y que también se produce en la bulimia de esta manera. Entonces, el atracón lo que tiene es que es una cantidad desmesurada de alimento, dulce, salado, al final acaba viendo de todo, no es solo dulce, hay que distinguirlo también del ansia por comer dulce. Hay un poquitín de todo, luego y después hay una purga, después hay una compensación. Cuando tomamos una comilona ni nos sentimos mal, ni hay culpa después, como hay en el atracón, nos sentimos fenomenal después de una celebración. En este caso sí que hay cierto sentimiento de culpabilidad. Hay cierto sentimiento de culpabilidad. De estos trastornos de la conducta alimentaria hemos hablado de la anorexia, que no solo recurren las personas con anorexia o bulimia al nutricionista, sino muchas veces también recurren al psicólogo. Maite, en tu caso, como psicóloga que has tratado con personas con anorexia, ¿cuál es el perfil de estas personas que recurren a ti? Bueno, pues mira, desgraciadamente las personas que acuden con problemas de anorexia a consulta del psicólogo suele ser bastante tarde, cuando ya el problema es bastante acuciante, no suelen querer venir y vienen acompañadas por los padres, casi empujadas por los padres, porque los padres están viendo que la cosa se está yendo de las manos y las llevan. No reconocen que tienen ningún problema, siguen viéndose gordas, ¿no? Hablo en femenino porque generalmente son chicas y sobre todo en la adolescencia, ¿no? Las que sufren un mayor índice de este trastorno. Entonces vienen casi cuando no lo reconocen y cuando hay poca posibilidad de tratamiento, a veces incluso hay que llegar a ingresarles, ¿vale? La verdad que el tratamiento tiene que ser muy multidisciplinar, tiene que haber una terapia, tiene que haber un acompañamiento familiar, tiene que haber un enseñarles hábitos saludables de alimentación, pero un tratamiento de un trastorno de alimentación de este tipo puede durar entre 5 y 8 años para que la persona llegue a estar totalmente curada, que es más grave de lo que parece. Y es muy importante cogerlo a tiempo, que los padres lo detecten rápido, que se den cuenta pronto, porque es la mejor manera, tienen bastante mejor pronóstico cogido a tiempo, porque además toda esa carencia de alimentos durante tanto tiempo sostenida provoca muchos problemas, no solo físicos, evidentemente, sino también psicológicos, ¿eh? Entonces, por desgracia, lo que te digo, vienen un poco tarde y sin querer, casi que empujadas por sus padres con chantajes de todo tipo. Muchas veces, además, acuden previamente, no sé, no puede ser contraproducente acudir muy joven al nutricionista, al dietista, para quizás buscar una buena alimentación, no puede favorecer, no puede propiciar, os lanzo un poco esta pregunta, la aparición de estos síntomas, Maite. Yo lo que veo es que generalmente estas personas no van mucho al nutricionista y si van, lo dejan enseguida, porque no es lo que buscan, ¿no? Un nutricionista les va a enseñar a alimentarse bien y adelgazar cuando tienen que adelgazar, si es el caso, y una alimentación saludable.
y no buscan eso, buscan adelgazar muy rápido y lo que les dicen los nutricionistas no les convence, ¿vale? Porque no es lo que esperan. Entonces, aunque vayan, enseguida los suelen abandonar, no sé cuál es la experiencia de María en este caso, pero generalmente no suele gustarles, porque un nutricionista te va a enseñar a alimentarte bien y ellas buscan otra cosa. Sí, yo puedo añadir que la persona con un perfil de anorexia nerviosa no suele acudir al dietista, a no ser, con una excepción, antes has dicho, esta persona, el tratamiento suele durar para que esa persona esté dada de alta, curada. Yo creo que una persona que ha sufrido una anorexia nerviosa, curada puede estar, puede haber normalizado su patrón dietético, digamos, pero siempre tiene el ansia, tiene la necesidad desmesurada de alcanzar un objetivo, aunque de alcanzar el objetivo y es la delgadez. Esto ocurre, eso les acompaña toda la vida. Y a consulta dietética yo he recibido a personas de mediana edad y de avanzada edad, mujeres de avanzada edad, que llevan arrastrando ese problema toda la vida. Muchos lo expresan verbalmente y te dicen, yo en su día, de jovencita, incluso estuve ingresada, lo superé y lo llevo bien, pero sigo cayendo en la primera dieta de turno, ahora hago la hiperproteica, ahora hago la monodieta, ahora en la primera. Y sé que de vez en cuando necesito, y de vez en cuando temporadas en las que unas que más que otras necesito una guía de un profesional que me diga esto es lo que tienes que comer, y entonces acuden en esa ayuda al dietista. Otra cosa es el resto de los trastornos de la conducta alimentaria, que como muchas veces en esos sí que hay una necesidad de bajar de peso porque no se ha conseguido nunca, una necesidad de bajar y bajar y bajar, pues sí que se acude a la consulta de dietista para adelgazar. Luego ahí está en manos del profesional identificar que detrás de eso hay un trastorno de la conducta alimentaria. Respecto a estos trastornos de la conducta alimentaria, planteamos al inicio del programa que muchas veces puede estar relacionado con los estereotipos que vienen dados desde la moda, desde la estética. Esta semana hemos preguntado en la calle ¿qué influye más, la moda o la autoestima a la hora de una persona que tiene un trastorno de la conducta alimentaria? Nos hemos encontrado estas respuestas. Hombre, yo creo que influyen las dos cosas. Influye sobre todo la falta de autoestima, sobre todo en edad temprana, gente muy joven, y luego pues que la gente siempre se ve mal, se ve acomplejada. También pues provocado por los estereotipos que hay por ahí y los complejos que te provocan otras personas. Hombre, se podría variar el tipo de modelo que hay o fotos que hay en reportajes. Eso no depende más que de los profesionales. Por las modas, yo creo que por las modas. Los jóvenes hacen lo que piden las modas y lo que pide la sociedad. Pues no sé, supongo que cada uno debería preocuparse de estar bien, ¿no? O sea, de estar bien, sobre todo de no mirándose al espejo, ¿no? Sino pues de encontrarse bien, ¿no? Pero claro, yo entiendo también que tienes que tener, que te tienes que gustar, ¿no? Pero bueno, yo creo que habría que potenciar pues valores pues emocionales, ¿no? Espirituales incluso, ¿no? Y a partir de ahí, pues yo creo que también eso va rodado en comer mejor. Es decir, o sea, si tú eres un pasado de todo, pues eres un pasado, ¿no? Pero bueno, si tienes cierta espiritualidad, por ejemplo, pues bueno, pues igual determinadas cosas no las haces con exceso, ¿no? Bueno, yo creo que sería una mezcla entre los dos, ¿no? Lo que la sociedad pide, que la gente, por ejemplo, más las chicas tienen que ser delgadas y así. Y autoestima, bueno, viene a raíz de eso, ¿no? Para mí, por lo menos. Yo creo que tiene que ser algo más profundo, ¿eh? Yo no pienso que por una moda alguien pueda tener un problema así de salud tan grave. Creo que tiene que haber alguna cosa más profunda. Miquel, como médico de un centro estético, ¿estás de acuerdo con lo que hemos escuchado? ¿Opinas que realmente la estética, la moda puede llegar a tener algo que ver, culpa en estos trastornos de la alimentación? En cierta manera, es decir, por un lado tenemos la idea de que la imagen que nos devuelve el espejo forma parte de nuestra felicidad, es decir, nosotros mismos necesitamos una aceptación propia y la autoconfianza, esa seguridad que tenemos en nosotros mismos va a partir de una aceptación de la imagen que vemos en el espejo y posteriormente, por supuesto, que vamos a cultivar todo lo que es una serie de valores espirituales, morales y que se nos valore por mucho más de lo que ofrece nuestra imagen, pero inicialmente sabemos y nos han educado así desde pequeñitos que la primera imagen que ofreces es la que sirve a los demás para hacerse una imagen tuya. Por eso yo creo que la confianza muchas veces se refugia, ¿no? en un cuerpo pues, más cuidado, más
Al final la confianza que tenemos, ¿no? La autoestima también depende un poco del cuerpo que tengamos. En cierta manera, es decir, ya el psicólogo Maslow en el año 1940, cuando detalló lo que es la pirámide de felicidad, en la cual son 7 escalones de necesidades básicas humanas, el primer escalón de ellos ya es el cuerpo, un cuerpo vital, un cuerpo saludable, un cuerpo que se cuida. No significa perfecto, pero significa que tratarlo de la mejor manera posible para encontrarte la mejor manera posible. Y cuando tú te encuentras la mejor manera posible es cuando tú empiezas a aceptarte. Y la aceptación con los demás va a pasar primero porque tú te aceptes a ti mismo. Cuanto mejor estés contigo mismo, mejor vas a tener las relaciones interpersonales. Por eso yo creo que hay tanta gente que busca una mejoría de su estado de vida dentro de lo que es la imagen que ofrece a los demás. En tu caso, Nerea, eres modelo categoría curvy. Ahora nos explicarás un poco en qué consiste. Pero en el mundo de la moda, ¿te has encontrado con casos de personas obsesionadas, quizás hasta el punto de poder llegar a un trastorno en la conducta alimentaria? Hombre, hasta el punto de llegar a un trastorno, no, pero bueno, sí que conozco sobre todo chicas que están muy obsesionadas pues, por sus caderas o por sus pechos, porque pues igual quieren mejorarlos, pero a mí tampoco conozco un caso especial, extremo. O sea, muchas veces la idea que se transmite de la moda es, bueno, y realmente se transmite, la de la modelo muy delgada, prototipos extremadamente delgados, pero cuéntanos un poco, ¿qué es la modalidad curvy dentro del mundo de la moda? Bueno, pues la modalidad curvy es una modalidad que se da mucho ahora en Alemania y en Italia, y bueno, ahora está empezando a darse más, y bueno, son las mujeres, porque hombres no hay, son mujeres que están entre la talla 40-44. Porque el prototipo que conocemos nosotros de un modelo normal es la de entre 34 y 38. Entonces ahora han sacado pues, este tipo de modelo que está pues, acercándose más a la mujer de la calle para que la gente se identifique con ellas. ¿Cómo es tu caso? ¿Cómo decides hacerte modelo? En este caso, ¿cómo llegas a la categoría curvy? A ver, yo antes era muy delgada, pero pues a raíz de un problema que tuve de tiroides, pues engordé. Entonces, pues yo me sentía bastante desanimada, pero gracias a unas amigas pues me dijeron que había una agencia aquí en Pamplona, de Yabú, y bueno, pues yo sin esperanza alguna mandé unas fotos pensando que no me iban a coger porque yo esperaba que cogían a chicas con el prototipo que pensamos todos que todas las modelos tienen. Pero bueno, al poco tiempo de Yabú pues contactó conmigo y me dijo a ver si quería ir a un concurso de modelos en Barcelona. Y bueno, pues allí conocí a muchas chicas de mi categoría, pues con modelos también de la talla 34 y con modelos también masculinos. Y bueno, pues allí conocí muchas chicas y bueno, también vi que las modelos curvys estaban empezando a tener trabajos y empezando a tener un hueco bastante grande en el mundo de la moda. Y bueno, pues a raíz de eso pues ya he participado en algunos trabajos como modelo curvy y bueno, yo creo que ¿Es fácil abrirse camino en el mundo de la moda desde esta categoría o sigue muy encasillado a lo que se critica muchas veces en televisión? televisión? Todavía estamos trabajando para que cojan más chicas curvys, pero bueno, siempre los diseñadores pues muchas veces tiran más por modelos de la talla 34 o 38. Hablamos, me cuentas que la mayoría de casos son de mujeres, sobre todo no solo en categoría curvy, sino también personas, digamos, obsesionadas con la belleza, también obsesionadas con la alimentación. Mikel, en tu caso como experto en estética, ¿te llega también muchos hombres obsesionados con su imagen? Lo cierto es que cada vez tenemos un mayor público masculino, ¿de acuerdo? Hace años empezó todo lo que es el mercado gay a abrir este camino de la belleza masculina con todo lo que es la depilación, el cuidado, y cada vez nos están llegando más hombres, sobre todo más gente joven, que está pidiendo mejorar su imagen, que entienden el valor que tiene su aspecto, ¿no?, para los demás y para ellos mismos, y la capacidad que tiene el propio aspecto de la persona para encontrar mejores trabajos, tener mejores relaciones interpersonales, porque está muy unido a la persona. Pero sí que es verdad que cada vez se ven más hombres digamos, interesados exactamente en la estética. Y también más hombres que acuden, digamos, a dietistas y nutricionistas, no solo por su estética, sino por su cuerpo o por modelos, digamos, problemas de anorexia. ¿Pueden llegar a tener algún hombre, María?
Pues pregunto. se da algún caso, ¿verdad? Cada vez más. No sé si cada vez se empiezan a interesar más los hombres digamos, en su estética, en cómo se ven, puede llegar también Pues yo creo que eso ello es algo, a extremos, ¿no? Yo creo que eso es algo, y lo comentábamos antes, que está cambiando a una velocidad que no sabemos qué consecuencias puede tener, no sé si estáis de acuerdo, Maite, que no lo he hablado contigo, está cambiando a una velocidad tremenda, ¿no? Con esto de las redes sociales y la fotografía que tenemos que tener y cómo tenemos que tener la mejor fotografía y esperamos recibir de los demás la mayor aceptación, con votos o con cómo se llama eso, ¿no? Entonces ahí los hombres han entrado absolutamente como las mujeres, ¿es verdad o no? Sí. Han entrado absolutamente. Entonces yo no sé qué repercusión, porque esto no ocurría hace 5 años. O sea, se asociaba esta enfermedad o este tipo de enfermedades a las mujeres generalmente, ¿no? Hace años. Realmente el perfil era más femenino, pero es verdad que ahora, al hilo de lo que dicen mis compañeros, ¿no? Que el hombre se preocupa también más por el físico, por el culto al cuerpo, por estar guapo, y eso también está haciendo que haya más problemas, mayor índice de problemas de alimentación en hombres, que antes eran muy poquitos y ahora cada vez más. A la consulta dietética sí que acuden en los últimos años cada vez más chavales, no ellos sino las madres, de chavales de 14, 15, 16 años, con el propósito de mazarse, esa es la palabra. Entonces primero hay que quitar los michelines y después mazarme. Entonces bueno, lo primero es informar a la madre sobre esto. Si hay una preocupación acerca de esto hay que dar una respuesta. Hay que hablarle al chaval, hay que valorar al chaval en todos sus aspectos. Y cada vez las edades son más jóvenes. ¿Hablas de chavales? Hablo de chavales de 14 y 15 años. 15 años. Entonces hay que valorar a esa persona, no hay que negarle a acudir a un profesional a que valore qué es lo que le está pasando. Si es que realmente tiene sobrepeso y aquello razonable, ordenando su alimentación, si es que hay un desorden en su alimentación, no estoy hablando de un trastorno. Un desorden, pues ordenando aquello, fomentando la actividad física, puede conseguir un cuerpo con el que estar más contento, pues bien, de ahí a aceptar, proponerle a ese chaval una dieta muy restrictiva, una rápida bajada de peso, eso es muy distinto. Entonces también hay un nutricionista, tanto en estos casos con chicos como con chicas, como personas adultas, tiene la oportunidad, al tratar en consulta al paciente, la oportunidad de hacer un cribado, de ver, porque hay en la anamnesis, en la historia que se recoge en la entrevista, pues se detectan signos de que puede haber un trastorno detrás de esto. Y entonces, bueno, pues hay una serie de test que se hacen y se descartan trastornos. O sea, no está una cosa relacionada, no implica el preocuparme por tener un cuerpo sano, no siempre es preocuparme por tener un cuerpo como el que me venden, ¿no? Y respecto a estos jóvenes, chavales jóvenes que tienen este tipo de problemas, también te llegan a la consulta gente cada vez más joven y hombres buscando, no sé, medidas estéticas. En nuestro caso no generalmente, en nuestro caso igual porque es centro médico más que igual nutricionista del centro médico, los hombres que nos vienen son hombres ya que tienen problemas de salud con un peso, realmente un sobrepeso constatable y que realmente necesitan hacer todo lo que es un cambio de estilo de vida, todo lo que es un cambio en su alimentación, una reeducación completa para aprender a comer correctamente. Pero realmente lo que son gente joven, así como sí que vienen chicas, chicos todavía no estamos viendo, por lo menos en nuestro centro. Hablas de reeducación en la alimentación y esta es una de las preguntas que también nos hemos hecho esta semana. Hablamos para prevenir quizás estos trastornos de la conducta de la alimentación, quizás sería bueno, pues una buena educación previa. Hemos preguntado a la gente en la calle si realmente los jóvenes de hoy tienen una buena educación en la alimentación. Por lo pronto yo creo que están eliminando muchas comidas y cosas que a los chicos antes no les iba bien. Por ejemplo, yo he visto cómo salían de los colegios y se hinchaban de pastas y de chocolates y ahora tiran más por la fruta, las vitaminas. Yo creo que se come peor que se comía antes en cuestión de hábitos, ¿no? Cosas menos frescas, mucho precocinado, no sé, que igual la gente joven yo creo que se preocupa menos de una dieta equilibrada, ¿no? Claro, también entiendo que hasta que no te empiezan con problemas, pues vas comiendo, ¿no? Pues lo que te gusta y así, ¿no? Sí, yo creo que se debería educar a los niños sobre la alimentación en las escuelas, tener una huerta, charlas sobre la comida, talleres de cocina y esas cosas. En Inglaterra es muchísimo peor que aquí. Por ejemplo, hay mucha cultura de comida rápida y así. Pero bueno, en cambio aquí la gente come en casa, se sabe de la comida, se prefiere la comida de la abuela, la madre. Entonces yo creo que aquí se come bastante bien.
pero es verdad que se nota cambios bastante importantes con respecto a la comida, que es más guay comer en un Burger King que en casa, por ejemplo, es mi opinión. Yo creo que no, yo creo que la educación que hay en la familia de alimentarse bien en esta generación ya no existe. Nosotros tenemos la referencia de nuestros padres y nuestras madres en la cocina de casa y yo creo que eso ya no está ahora. Y ahí puede haber algún problema así de formación. Nerea, como chica joven, ¿estás de acuerdo con lo que hemos oído? La alimentación de los jóvenes, digamos, de tu cuadrilla, de tu entorno, ¿es buena, es correcta? ¿Tiene una buena base de alimentación? Bueno, depende de quiénes. Pues sí, algunos son partidarios de la comida de casa, pero otros no. O sea, otros están pues en Burger King, toda comida rápida y bueno, yo la verdad es que soy más partidaria de la comida de casa y equilibrada, la verdad. En tu caso, Maite, digamos que esta educación de los jóvenes en cuanto a alimentación podía prevenir muchos de los problemas con los que te encuentras. Sí, pues probablemente los hábitos alimentarios facilitarían mucho que la gente no entrara en un trastorno de este tipo, pero a mí me parece también fundamental el tema educacional en las emociones, ¿no? Enseñar a nuestros jóvenes a autorregularse, a mejorar su autoestima. Yo creo que una buena base educacional en educación de emociones, que los jóvenes sepan un poco, ¿no? Que valen, que el cuerpo no lo es todo, que la imagen no lo es todo, que es muy importante y que hay que cuidarse, está claro, pero que somos más de lo que se ve a primera vista, que aprendan a autocontrolarse, a regular sus emociones. Sería más difícil sufrir un trastorno por atracón, por ejemplo, porque sabes controlar las emociones. Yo creo que esa es la base fundamental, ¿no? Si uno tiene una buena educación emocional, pues todo lo demás va un poco rodado, sí. Han salido el ejemplo del Burger King, de comida, digamos, comida basura, pero también puede ser comida, digamos, no en exceso de una comida mal fabricada, sino también comer poco. ¿Puede ser esto una medida de prevenir la anorexia? Es decir, ¿aconsejáis a los padres que estén atentos en cuanto a la alimentación, cómo se alimenta su hijo en la escuela, cómo, no sé hasta qué punto se puede controlar esto, pero quizás esto puede llegar a prevenir estos temas de anorexia? Si nos preguntamos cuál puede ser la causa de un trastorno, la que precipite un trastorno de la conducta alimentaria, la buscamos en el estereotipo de modelo estético delgadez, la buscamos en una alimentación incorrecta, en una alimentación moderna, desequilibrada, etc. Y no encontramos ahí la solución solo, ni la causa. La causa de un trastorno de la conducta alimentaria es multifactorial, desde factores genéticos constatados, factores neuropsiquiátricos, que se están estudiando, no se sabe si son la base o la consecuencia del problema, factores ambientales, entre los cuales está la influencia del entorno, factores socioculturales, la influencia de la familia, si en mi casa me han enseñado mal a comer o no, en los ambientales entra la oferta alimentaria de la comida rápida, y luego los factores psicológicos, como bien ha nombrado Maite, que hacen a esa persona vulnerable a sufrir. Entonces, a sufrir un trastorno de la conducta alimentaria. Se tiene que dar todo eso para que una persona sufra un trastorno, se precipite y desarrolle un trastorno de la conducta alimentaria. El tema, con mi opinión, acerca de la influencia de la imagen corporal y el estereotipo de delgadez como factor que precipita o factor causante de un trastorno es la siguiente. Una persona en general vulnerable a sufrir un trastorno de la conducta alimentaria tiene una necesidad de aceptación por parte del entorno, de adaptación exagerada. Entonces, en la medida en la que la moda y en que la moda y el estereotipo estético que ello conlleva en este momento de delgadez se sobrevalora y se le otorga el poder de la clave para tener el éxito y la autoaceptación. Muchas veces, como antes, se asocia, ¿no?, el éxito a una buena imagen. Y la aceptación por parte de los demás. Entonces, ahí está la cosa. Cuando se sobreestima el valor que eso tiene. Tal y como está configurada la sociedad, es una pieza clave también, ¿no?, la estética en cuanto al éxito. Completamente. De hecho, cada vez hay más estudios de características... Ahí está el problema, yo creo, un poco social. Psicosociales, donde demuestran que las personas que se cuidan más, generalmente tal vez tenga que ver también con su propia autoconfianza, tienen mayor éxito en la vida, mayor éxito en cuestión de mejores relaciones interpersonales, mejor acceso a puestos de trabajo, incluso mejor valoración por parte de los demás esperan más de ellos. De hecho, hay estudios que demuestran cómo los niños pequeños, ya desde pequeñitos, los niños más atractivos, reciben más atención por parte de sus padres y de sus profesores, se les exige más, luego tienen mayor capacidad o por lo menos mayor apoyo para conseguir mejores notas,
tienen mayor facilidad para acceder a lo que es la universidad. Incluso los presos, ¿no?, que hablábamos antes, el caso del preso estadounidense Jeremy Meeks, cuando se detuvo, que obtuvo 40.000 me gustas en 2 horas, cuando el resto de los presos que publicó la policía ese día consiguieron 15 o 16, y ese preso ahora ya tiene todo lo que es un contrato hecho para trabajar como modelo cuando salga. Es decir, somos más benevolentes con la gente que se cuide, que es más atractiva. Es que también hablamos de que es problema de la moda, de los estereotipos, también es un problema social, no solo viene, no creo que venga solo de la moda, sino que es algo que tenemos dentro de la cabeza desde pequeños. Completamente, desde pequeñitos ya, si cogemos los cuentos Disney, los cuentos clásicos, Cenicienta, Bella Durmiente, Caperucita Roja, son muchachas dulces, amables, cariñosas, razonables, condescendientes, y les pasa todo lo bueno sencillamente por ser buenas y guapas. Es decir, no hacen nada para merecérselo, ¿de acuerdo? Y siempre nos la ponen como bonitas, y sin embargo, a los ogros, a los malvados, a los personajes más oscuros de los cuentos nos van a pintar como feos, como grotescos. Es decir, si vemos a Úrsula, no nos la pintan, Úrsula es la bruja del mar, ¿no?, de Sirenita, la mala de la Sirenita, pelo corto, mucha obesidad, las hermanastras de la Cenicienta. No podemos entender que una persona buena sea mala, pero eso mismo se nos ha hecho creer no desde ahora, sino desde toda la historia. Es decir, si nosotros cogemos, ¿qué te podría decir?, pinturas, óleos, representaciones de Cristos, de vírgenes, siempre los vamos a ver muy bellos, muy bonitos, muy simétricos, estilizados. Es decir, que no encajaría, ¿no?, una persona de ojos azules y totalmente atlético en un Nazaret. Bueno, pero de hace 2000 años. para ir abreviando, a lo largo de las épocas también ha variado el modelo estético digamos, antiguamente se eran más personas más gorditas. Sí, por supuesto, ha ido avanzando. También es igual cosa de nuestra época. No sé hasta qué punto es un tema social, como comento, un tema de modas. Tenemos que acabar, pero antes, muy brevemente, ¿qué consejo darías, Maite, como psicóloga, a un padre que pueda estar sospechando un problema de anorexia en su hijo o en su hija? Pues en cuanto detecte cualquier conducta que le parezca sospechosa en cuanto a la alimentación, al ejercicio excesivo, a que el tema de la alimentación sea el centro principal de su vida, acudir rápidamente a un profesional que pueda valorar y poner rápidamente remedio a lo que le pasa a su hijo. Cuanto antes. Eso es. Bueno, pues muchísimas gracias a los 4 por haber venido. En pantalla aparecen ahora las webs de sanae.es, la web de María Sanabdón, centromédiconaturae.com, la de Miquel García, el Centro Médico Estético de Miquel García, y también maite-pascual.com, la web de la psicóloga Maite Pascual. Muchísimas gracias de nuevo, y ahora vamos unos minutos a publicidad y a la vuelta volvemos con otro tema, el ictus. Hablamos ahora del ictus, cómo actuar, cómo prevenirlo, y para hablar de este tema nos acompaña en nuestra mesa José Luis Herrera. Él es presidente de ADACEN, la Asociación de Daño Cerebral en Navarra, y padre además de una persona con daño cerebral. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. También nos acompaña Javier Rodríguez. Él es una persona que sufrió un ictus y nos va a contar un poco aquí en Implicados cómo ha sido su caso, cómo le cambió la vida haber sufrido esta enfermedad. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Y a mi izquierda, por último, se encuentra Jesús Jiménez. Él sufrió también un ictus y actualmente, además, es voluntario de ADACEN. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Antes que nada, nos preguntamos, ¿qué entendemos por ictus cuando hablamos de ictus? José Luis. Pues el ictus es la aparición repentina de una obstrucción del flujo sanguíneo al cerebro. Eso lo que causa es, dependiendo de la intensidad, unos daños de diferente intensidad. El ictus también se llama un accidente cerebrovascular y puede ser de origen isquémico, que es una obstrucción también del flujo sanguíneo en los vasos sanguíneos, no pudiendo circular por el cerebro. Y otro es lo que llamamos un derrame cerebral, que es un derrame cerebral o... Sí, un derrame cerebral.
Se asocia muchas veces a una paralización del cuerpo. Sí. ¿Es solo eso o hay más cosas? Bueno, generalmente cuando hay un ictus, dependiendo de dónde te afecte, en qué parte del cerebro, te afecta a diferentes partes del cuerpo y también depende de la intensidad. Entonces, vamos a decir que no siempre, pero la mayoría de las veces afecta a los miembros. Suele haber una hemiplegia, o bien en brazos, o bien brazo y pierna, también igual te afecta al habla, puede afectarte en todo el sistema físico, por decirlo de alguna forma, también en las dos piernas y también en lo psíquico. O sea que un ictus, dependiendo de la intensidad y de en qué zona del cerebro te afecte, puede ser o más grave o menos grave, o de mayor intensidad o de menor intensidad. ¿Cuáles serían en general los síntomas que presenta un ictus? ¿Me preguntas? Los síntomas previos a un ictus. Vale. Hombre, es La difícil, persona que va a tener un ictus, ¿qué tipo de síntomas puede presentar? de diagnosticar, pero sí que en los estudios lo que dicen es que cuando una semana previa al ictus tienes variaciones neuronales, por ejemplo, como que empiezas a notar que no hablas bien, que los brazos se te caen, esos son unas connotaciones que pueden derivar en que puede ser optativo a que te dé un ictus. También cuando te ha dado el ictus, dependiendo también de la intensidad, como en el caso, en el ictus hay que atacarlo, si lo atacas cuando empiezas a notar estos síntomas, en las primeras fases, como generalmente cuando hay un ictus isquémico, que tienes, por ejemplo, una obstrucción, te dan anticoagulantes. Entonces, pues, si te cogen pronto, puedes tener una recuperación mejor que si tardas en acudir al médico. Pero generalmente las causas más significativas suelen ser, pues igual las pruebas que los estudios dicen, no poder mantener los brazos así en este orden, no poder decir frases coherentes. Sí, un síntoma de que te puede dar un ictus en poco tiempo. Te puede dar un ictus en poco tiempo, eso es. En vuestro caso, Javier y Jesús, sufristeis un ictus. En tu caso, Javier, ¿cuáles fueron los síntomas previos? ¿Había algún síntoma previo? Simplemente me acosté con un fuerte dolor de cabeza. Pero bueno, eso era algo bastante normal en mí, entonces no le diste importancia. No le di mayor importancia. Yo me acuerdo hasta qué punto llegaba a sufrir dolores de cabeza, que me acuerdo de ir paseando por ahí por cualquier ciudad y entrar a una farmacia a comprar alguna cosa para el dolor de cabeza y decirle allí mismo: ¿tienes un vasico de agua para que me tome aquí mismo? Entonces, cuando se tienen, por ejemplo, esos dolores de cabeza, por algo es. A mí me enseñó esto, que por algo, que no están ahí porque sí, ¿sabes? ¿Y hay alguna causa por la que, aparte del dolor, este síntoma sería el dolor de cabeza, pero una causa que pudiera propiciar? ¿Alguna pista que te hubieran dado? Aparte de que genéticamente ya lo llevaba el mal, pues era fumador, estaba obeso, era hipertenso, tenía todo, ¿sabes? Luego hablaremos un poco de esta prevención, de cómo prevenir al final. En tu caso, Jesús, cuando sufriste el ictus, ¿había algunos síntomas previos? Nada. No hubo ningún aviso. Nada. Lo único que había celebrado la noche anterior, la jubilación mía. Celebré la jubilación y a las 11 de la noche pues me fui a casa porque estaba nevando y me quedé hasta el día siguiente para ir al pueblo. Entonces cuando me levanté, pues, desayuné, normal, hice la cama y después de hacer unos esfuerzos haciendo de cuerpo, pues según la doctora me dijo que venía de eso también, hice esfuerzos y ya me había levantado, me había puesto el pantalón y todo y entonces de repente me dio pues como un mareo, un dolor de cabeza y no podía andar. ¿Y fue que notaste que no podías andar? No podía andar, yo mismo pues fui a rastras como pude hasta el cuarto de estar, eché la plataforma del teléfono al suelo y le llamé a un sobrino, apareció el sobrino, le dije lo que había desayunado, lo que había hecho y todo, y
ya no me acuerdo más que aparecí en el hospital. En ese momento perdiste la conciencia. Yo mismo le abrí la puerta del portero automático desde el suelo, tumbado, y ya no sé nada más, que aparecí en el hospital. Cuando reflexionas, cuando preguntas quizás a un médico cuál puede ser la causa ahí en la alimentación, en el hábito de vida, no... Dicen que los esfuerzos sufres. Respecto a esta prevención, comentaba Javier... Perdón, la tensión también. Yo la tensión. He tomado bastante cafés. Claro, esa es una de las cosas que quiero hablar ahora. ¿Hasta qué punto es también un tema genético, José Luis, o depende de, digamos, del tipo de vida que lleves? Bueno, yo creo que hay muchos factores. Bueno, principalmente, un ictus le puede dar a cualquier persona. Me refiero que una persona puede ser sana, hacer deporte, llevar una vida controlada y darle un ictus. De hecho, conocemos mucha gente, deportistas, que le da un ictus sin tener, en teoría, no era una persona de riesgo. Perdón, Alberto Contador. Alguna persona de riesgo. Pero sí que los hábitos saludables son los hábitos más o menos que se marcan en todas las pautas, que son no fumar, drogas, alcohol, hacer deporte con regularidad. Pues, hombre, eso conlleva a que tengas menor riesgo para que te dé un ictus. El tema genético que comentabas, sí que hay una incidencia no muy grande de padres a hijos, pero igual más que genética es un poco la forma de vida, de trabajo, de tal, que hay en esa familia, pero hay también un pequeño porcentaje genético. Hay más genético cuando lo tiene un hermano al otro hermano, o sea que un hermano... Más que un padre a un, más que un padre a un hijo. O sea, y sobre todo si es menor de 55 años. Si tienes un hermano que ha sufrido un ictus, un hermano tiene un 60% más de posibilidades perdón, que una persona normal de que le dé un ictus. Entonces, bueno, pues lo que tiene que hacer, si tiene genéticamente, no con los padres tanto, pero sí con los hermanos, pues es controlarse un poco el tema de la tensión arterial, colesterol y ese tipo de cosas como prevención. Aparte de esta prevención, ¿hay algún tipo de prueba médica que se pueda hacer que ayude a prevenir? Los médicos con estas pruebas físicas nada más que te hacen con el tema de una paresia facial en un focal, ¿no? Luego con los brazos, cuando tienes manos caídas, cuando tienes pérdida de sensibilidad, pérdida de visión, en un 90%, 90 y tantos ya detectan que es un ictus. Y cuando detectan que es un ictus, pues te tratan con medicina y luego me imagino que que operar al que es operable o ahí ya los médicos decidirán ellos cómo actuar. Hacer, sí. ¿Es posible no sé si os comentaron a vosotros cuando tuvisteis el ictus, es posible una recaída? ¿Hay que cuidarse para una posible recaída? ¿Hay mayor probabilidad de una recaída en el ictus? Bueno, pues no sé, tendremos más boletos que otros tendremos seguramente. Porque conozco varios que han vuelto a recaer. Sí, han vuelto a recaer. Sí. En la asociación hay personas que les ha dado 2 veces, o sea, una de 2 veces. Me imagino que a la persona que le da un ictus no lo puedo asegurar, pero o bien es por una tensión alta, porque la sangre fluye muy deprisa, o por el tema del colesterol, el tema de coágulos, pero también porque igual o las venas esas que te llevan al cerebro o las mini arterias están más débiles que las de otras personas, ¿no? Entonces igual una persona pues es más propensa, pero tampoco... Y respecto a la edad, ¿hay una edad en la que tengas, digamos, más posibilidad de que puedas tener un ictus? A partir de los 55 años... A partir de los 55 años. 55 años ya hay más probabilidades de que te dé un ictus. Y luego ya es más... se da un 54% en mujeres y un 46% en hombres. O sea que es más prevalente, da más cantidad de ictus en mujeres. Y la edad... un 20 o un 25% se da en menores de 55 años y luego el 75% en mayores de 55 años es cuando hay más ictus. Sí. En tu caso, Javier, uno de los síntomas que también se pueden leer en internet, cambios que puede haber tras un ictus, es el carácter. ¿Te llegó a cambiar el carácter de alguna manera? Antes hemos hablado en privado precisamente de eso. Hay mucha gente que le ha cambiado el carácter. Y otros, a mí en concreto no creo que me haya cambiado en absoluto. Depende de las personas, no del ictus en sí. Luego le estaba escuchando muy atentamente a José Luis. A este lo ha dado, pero para mejor, le ha cambiado el carácter para mejor. Me río porque
Yo, fíjate si soy raro, claro, ni me coincide que sea con los 55 años, a mí me dio el ictus con 39. Evidentemente ni soy una mujer, tampoco. Pues ese 20%... Y no sé qué otra cosa habías comentado. Mujeres... Genética. Genética. Y genética Has comentado antes como exacto, que que en tenías tu algún familia familiar. había alguien... Sí, entonces, ahora me he acordado que hablabas también de las hemiplegias, que depende del lado que te dé del cerebro, te suele afectar en el otro lado. Yo ya te he explicado que soy tan sumamente raro que a mí me dio justo en el centro del cerebelo. Entonces a mí me afectó el brazo derecho y la pierna izquierda. O sea, es un caso un poco especial, pero se puede dar. En el caso de Jesús fue en casa, en tu caso... También en casa. Cuando me iba a acostar. Bueno, de hecho me acosté y no me acuerdo de nada más. Según mi mujer ahí mismo ya entré en coma. Ella llamó por segunda vez a la ambulancia y les dijo, oye, venís pronto o se muere. Se muere aquí mismo. Jesús, en tu caso, ¿cómo te cambió la vida el ictus? Hombre, Sí te cambió la vida. Me cambió mucho porque el día anterior había trabajado prácticamente, entonces ya era jubilado ya. Pero muy buena. Afortunadamente, pues me he recuperado mucho. Hombre, tengo mis limitaciones, ¿no? Porque tengo así, parece una venda, tengo un medio cuerpo, pues algo, pues no tengo tanta sensibilidad. Desde arriba hasta abajo, ¿no? Pero afortunadamente hay que saber vivir con ello y intentar ayudar un poco a los demás en ADACEN. Exactamente, en ADACEN además eres voluntario. Cuéntanos un poco, ¿por qué decides hacerte voluntario y cuál es tu labor? Hombre, pues porque tengo una experiencia. He estado en el agujero. He salido del agujero y intento pues transmitir, aparte que conocí a José Luis de antes, que estuvimos en la Universidad de la de María y en el Irabia, le llamé por teléfono y que quería colaborar con ellos. ¿Y cómo es esta colaboración? ¿Qué tipo de actividades? ¿Cómo es este voy trabajo los martes, de voluntariado? Pues 4 horas y media, 5, y voy allí y estoy feliz. Se me pasa el rato pues ayudando, pues jugando a cartas, haciendo unos trabajos con ellos, hablando, te cuentan cosas. ¿ADACEN cómo está organizado los voluntariados en ADACEN? Fenomenal. Fenomenal. ¿Cómo surge esta asociación? Bueno, esta asociación surgió este año hace 20 años, porque ahora mismo en noviembre, el 27 y 28 de noviembre, tenemos un congreso del 20 aniversario. Esto surgió en el año 94, varias familias, en concreto 15 personas que estábamos en una situación parecida, pues yo con mi hijo, otros con marido, otros con mujer. Pues claro, pasas la fase aguda, estás en el hospital y luego vas a rehabilitación. Una vez que sales de rehabilitación, te dan el alta. En aquellos años, dices, bueno, ¿y ahora qué? O sea, de repente te ves, nosotros con nuestro hijo de 15 años, ¿qué hacemos ahora, no? Otros con la mujer, otros con el marido. Entonces coincidió, porque a veces para que ocurran esas cosas tienes que coincidir un grupo de personas, pero que además todos estén remando para el mismo lado para hacer lo que... Bueno, y decidimos entonces pues el compromiso, ¿no? de ayudar a todas las personas que tuvieron un daño cerebral. En principio, no sé si piensas en el global que ahora hay en ADACEN, porque estás pensando en tus familiares, ¿no? En un principio. Pero, y luego, pues, dar a conocer a la sociedad, a las instituciones, crear la asociación con la intención pues, de trabajar para recuperar a los afectados de daño cerebral, a sus familias, y así nació. Pues en los inicios, pues como todos, difíciles, una bajera que un socio colaboraba, nos pagaba, y yo creo que esos fueron los inicios por los cuales quizás salimos adelante, porque si en esos inicios no hay alguien que aporte, cuando no tienes ningún tipo de ingresos, de dinero, por decirlo de alguna forma, pues es difícil. Yo creo que es una asociación que, aparte de trabajar mucho, voy a decir que igual tuvimos en aquel tiempo un poco de suerte, porque muchas de las asociaciones se quedan en el mero local de informativo, sí, de asociacionismo, de asociaciones, de informar, pero no desarrollar lo que nosotros, claro, luego vimos claro que teníamos que lo que estábamos haciendo
era para dar servicio a los familiares, a los usuarios, a los afectados, pero claro, así no puede ser siempre. Entonces, preveíamos que teníamos que hacer un centro para que estas personas pasaran el día en el centro, realizaran sus trabajos, sus programas, que darían una libertad a las familias para poder volver otra vez a trabajar, porque hay mucha gente que cuando pasa las cosas deja el trabajo, y también con una merma de poder adquisitivo. Bueno, y entonces nos lanzamos, ¿no? Con un, bueno, y juntas eso hace 20 años y a día de hoy ya tenéis, digamos, la bueno, asociación un con tránsito diferentes... que hubo de 9 años y al 10º también colaboró el Gobierno de Navarra con una ayuda importante, pues hicimos el centro. Bueno, tenemos que despedir. Muchísimas gracias a los tres por haber venido, por haber contado también vuestra historia, por estas también consejos de prevención. Yo creo que sirven bastante, ¿no? Mucha gente le podrá servir para prevenir el ictus y también saber que está ADACEN para todas aquellas personas que puedan tener un ictus. Muchísimas gracias a los tres otra vez y a todos ustedes les esperamos la semana que viene aquí en Implicados. Pasen una feliz semana. Muchas gracias. Muchas gracias.